No, pero Dios le bendiga. Igual. Hoy vamos a empezar una nueva unidad. Se supone que empezáramos el viernes pasado, pero como no nos reunimos, vamos a hablar del segundo estudio que le corresponde el día de hoy, que es el estudio sobre el cántico de Zacarías. Y lo que vamos a estar estudiando durante estos próximos clases va a ser básicamente vamos a estudiar algunos cánticos que están en la Biblia. La mayoría de ellos pues van a ser los cánticos que están en el Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de cánticos tenemos que entonces obligadamente mencionar algunos cánticos que hubieron en la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los salmos básicamente fueron cánticos. También podemos hablar del cántico de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés pues el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo? Pues hubo un cántico, ¿no?, de los hijos de Israel, el cántico de Débora, el cántico de Samuel, Sara, ¿verdad? Vamos a ver en la Biblia, a lo largo de la Biblia vamos a ver el cántico de la madre de Jesús, el Magnífica, que lo estudiamos, se supone que lo estudiáramos la semana pasada, pero no discutimos. O sea, cánticos, ¿verdad? Y como dice el hermano Santín, todos los salmos pues son cánticos al Señor. Y hoy vamos a estar hablando del cántico de Zacarías. Y cuando usted habla del cántico de Zacarías, pues usted tiene que trasladarse básicamente a Lucas, ¿verdad? Porque es en Lucas donde único se presenta precisamente esta experiencia. Cuando usted estudia los 4 evangelios, se va a dar cuenta que cada uno de ellos presenta o comienza su evangelio de una forma distinta. Usted abre el evangelio de Mateo, y Mateo comienza pues con la genealogía, ¿verdad? Porque a Mateo le interesa probar que Jesús es el Mesías prometido. Como se dirige a los judíos, pues ese es el enfoque que le da a su evangelio, ¿no? Y habla y comienza hablando de María, cuando recibe el mensaje del ángel, ¿verdad? Y le dice todo lo que ocurre. Y de ahí en adelante pues sigue entonces el evangelio de Mateo, después habla de los magos y todo ese tipo de cosas. Cuando nos trasladamos a Marcos, pues Marcos comienza su evangelio directamente con el ministerio de Juan el Bautista. Ya Bautista siendo adulto, Juan Bautista en el desierto. Marcos no menciona nada del nacimiento de Jesús. Juan, pues mucho menos, porque Juan se va básicamente, ¿verdad? En el principio del verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Y este era el principio con Dios. Pero cuando hablamos de Lucas precisamente, ese es el que yo llamo el historiador, el investigador. Es el que realmente va un poco más allá y va a investigar ciertos hechos que no vamos a encontrar en ninguno de los otros evangelios. Y a Lucas le interesaba ir un poquito más atrás que la experiencia de María con el ángel. Y entonces va en su investigación, que yo no sé cómo fue que lo hizo, en su investigación pues llega a unos hallazgos sobre ¿quién? Sobre un sacerdote que se llama ¿quién? Zacarías, ¿verdad? Lucas era médico, ¿verdad? Lucas, bueno, dice que era médico, ¿no? Pero entre todos los evangelistas, pues el que más investiga, exacto, es el que más indaga en todo esto de la historia de Jesús, ¿verdad? Y es el más intelectual de todos. Es correcto, entonces es el que trata de poner las cosas en orden. De hecho, así es que comienza su evangelio, ¿verdad? Y ha tratado de poner las cosas en orden. Por lo tanto, vamos a encontrar las cosas en Lucas que no vamos a encontrar en los demás evangelios. Y es interesante porque aunque el expositor nos habla solamente del cántico de Zacarías, me gustaría ir un poquito más adentro, ¿verdad? En cuanto a cómo es que surge entonces el cántico de Zacarías, hablar un poco sobre la historia de Zacarías.
Y si usted abre su Biblia, vamos a Lucas capítulo 1, pues podemos comenzar a leer básicamente aquí, bueno, podemos comenzar a leerlo completo, ¿no? Desde el versículo 1, ¿no? Yo leo los primeros 4 versículos, entonces seguimos ahí, cada uno pues lee un versículo, como por ejemplo, fíjense cómo Lucas comienza su evangelio, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, o sea, se está refiriendo a quién, a los apóstoles, ¿verdad? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, fíjense que el mismo hace énfasis en la investigación, que esto no fue una cosa él se metió en esto, ¿verdad? Eso está estructurado. Dice, he investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, ¿ok? Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este hombre se preocupó para que su amigo Teófilo conociera de una forma que contundente lo que él estaba considerando como su fe. De forma cronológica. De una forma pues investigativa, ¿verdad? Entonces ahí él va a comenzar su evangelio precisamente ¿con quién? Con la persona de Zacarías, ¿verdad? Vamos entonces, vamos a ver cómo... Porque él, ¿quién era Teófilo? Teófilo es un amigo de él, ¿verdad? Es un amigo de él, o a cualquiera que él quisiera... ¿Tú sabes la contestación? No, porque le dice excelentísimo. Para yo decirle excelentísimo Víctor, no es que es mi amigo. Excelentísimo Teófilo. No era un político, ¿sabes? Era mi excelencia. Sí, de verdad que no. Lo que podemos saber es que él lo apreciaba, ¿no? Y en el interés que él tenía en esa persona, investigó para que ese hombre se enterara, como debemos hacer todos nosotros, ¿verdad? Hacer todo lo posible para que el que está a nuestro lado sepa de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y cuando usted ve todo el trabajo que tuvo que haber hecho este hombre, especialmente para que su amigo pudiese conocer la verdad, pues es admirable, ¿no? Es admirable. Es posible que ese amigo fuera un amigo bien curtido también y que no iba a aceptar las cosas que no estaban bien investigadas. Había que ir con hechos, ¿verdad? Lo quería mucho porque él nos dice hechos, en los hechos también lo comienza. Era un oficial versado. Sabía que tenía que ser amigo de Lucas es algo, tenía que ser algo, ¿verdad? Porque se preocupaba para que uno se enterara de realmente que estas cosas eran verdad. Ok, vamos a ver entonces cómo es que comienza Lucas su evangelio, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dani, comienza tú leyendo, desde el 5 en adelante. El 5, está buscando aquí lo de Teófilo, y según el libro de la Biblia, todo lo que se me rompió, ¿verdad? Pero dice Lucas, el autor en el trasfondo, médico gentil, escribe tanto este evangelio como el libro de los Hechos, que ya lo sabemos todos, ¿no? Y aquí menciona a Teófilo como un nuevo cristiano llamado Teófilo. Después buscar en internet, ¿verdad? Vamos a anunciar que Teófilo es todo aquel que tengo a mi prójimo. Exactamente, prójimo. Ese Teófilo es mi prójimo, al cual yo me intereso de que aprenda y se entere de las cosas que hizo Jesús. Porque dice Teo. Teófilo. Es de Teo, es de... No inventes, chicos. No es Teófilo, ya. Se ve que viene baloncelista también. No jugaba baloncesto, o sea, Teófilo. No es de Teo, es de teología. Teología del 5 y adelante. Víctor, si uno analiza el nombre de Teófilo, amor a Dios. Exacto. O sea, puede haber sido cualquiera. Exacto, es un prójimo genérico, ¿no? Un nombre genérico Exacto. a todo aquel que esté interesado en las cosas de Dios. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? A todo aquel que le puede interesar las cosas de Dios, ¿verdad? Vamos a...
Gracias. 5 en adelante. Gracias. Amigo de Dios. Compadre. Amigo de Dios, sí. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, Elizabeth. y Aarón era el hermano de Moisés, si no me equivoco. Correcto, sí. Y se llamaba Elizabeth. Y Elizabeth era también prima de María, ¿correcto? Sí. Gracias. Esa era otra. Es el 5. Sigue, sigue, Pero sigue. sigue sigue. leyendo. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjate que eso es ese verso es bien importante. Porque a veces nosotros tenemos la impresión de que en esa época nadie, que todo el mundo estaba religioso y que todo el mundo estaba pues Pecado. con sus anchas y que eran religiosos hipócritas. Vemos que en esa época había gente que buscaba a Dios de una forma sincera y honesta. Lo vemos en la persona de Zacarías, Elizabeth. Lo vemos. ¿En quién más podemos ver eso? Lo menciona Lucas. Que lo menciona Lucas. María también. María, ¿quién más? José y María. ¿Quién más? Esto. Simeón, Simeón y Elías. Ana. ¿Ah? La profetisa. Gente que buscaba a Dios de corazón. O sea que tenemos que entender que había un remanente que buscaba a Dios a través de la historia. Siempre ha existido gente que busca de Dios. No importa cómo la nación haya reaccionado, siempre hay gente que busca de Dios de una forma sincera. Y Zacarías y Elizabeth eran de ese tipo, ¿verdad? Dicen que eran irreprensibles, a pesar de que había un fariseísmo rampante, a pesar de que había muchas clases de religiosos que trataban de influenciar al pueblo en unas prácticas que no eran las más saludables. Dentro de toda esa amalgama de cuestiones había gente que buscaba a Dios de una forma sincera. Permanente religioso. Una conducta Buscaba, o sea, Una conducta por lo intachable. tanto, no era una religión aparente, había gente que realmente buscaba de Dios, ¿verdad? Entonces, Las cosas no han cambiado. estamos no han cambiado. Por lo tanto, y de entre eso estaban Elizabeth y Zacarías. Sí. Ok. Entonces, verso 7 dice: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Wow. Esa palabra estéril que muchas veces se dice en el Nuevo Testamento. Y ambos ambos eran ya de edad avanzada. Avanzada significa que eran más 60, 70 años. Sí, era avanzado. Anciano. Ya se le había pasado el tiempo de Digo, crear, no entremos en muchos detalles. Tío. Sí. Lee, más nada. Aconteció, sigo con el 8. Sí, sigue. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, perdón, cuando toma este juego, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Ok, habían diferentes clases de sacerdocio, ¿no? Sí. Cada uno tenía un turno, ¿verdad? Y ministraban cierto tiempo. Y en este momento, en estos días les tocaba a Zacarías, ¿verdad? Les tocaba a Zacarías, esa era la costumbre, ¿verdad? Víctor, Y, permíteme repetir los primeros 3 versículos en otro idioma. diga usted, ¿lo va en inglés o en chino? ¿Qué usted quiera? En otro idioma. En el tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado al turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdote, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Ahí tenemos que tú leíste. Ok, Esa es otra versión. esa es la versión moderna, ¿Qué
¿qué ustedes notan? Versión Ok, internacional. para llegar al cántico de Zacarías tenemos que estudiar esto porque esto es importante, ¿verdad? Los cánticos no surgen simplemente porque de momento yo me da con cantar. Los cánticos surgen porque hay una experiencia. Hay una experiencia profunda con Dios y eso es lo que hace que ese cántico resurja de adentro, ¿verdad? No es algo de que yo tengo el don de componer y se me ocurrieron 3 cosas. No, viene, ¿verdad? Viene por una experiencia con Dios, ¿verdad? Y eso es bien importante. Cada uno de estos salmos que están en este libro precisamente surgen de una experiencia que pasa el salmista. ¿Ah? Ven la mano de Dios obrando y eso hace que entonces surja esa alabanza a Dios, ¿verdad? De parte de esa experiencia. Se tiene que ocurrir una experiencia para que eso ocurra, se produzca un cántico, ¿no? Y nace espontáneo. Y nace espontáneo. La pregunta a conocer hace Víctor, trayéndolo a hoy, Ajá. esos cánticos versus los cánticos de hoy, ¿hay mucha diferencia? Es la misma. Cada uno de nosotros tiene que, dice que cada uno tiene un cántico para Dios. Pero yo vi dirigido al último comentario tuyo, Ajá. que a veces vemos que se está comercializando la música cristiana y se inventan 2 o 3 estrofas Y la tiramos. volátiles por ahí y la tiramos. ¿Eso es un cántico inspirado en una experiencia o es grabar un disco para hacer otras cosas? Fíjate, puede, Digo, eso es un tema puede de ser, verdad controversial. puede pero- ser una de 2 cosas, ¿no? Cuando tú haces algo comercial, pues se quedó en eso, en algo comercial. Pero cuando yo he escuchado muchas veces a estos hombres de Dios, yo les llamo hombres de Dios, ¿verdad? Porque se dedican a cantarle al Señor nada más. Yo creo que ya eso es una decisión bastante, ¿verdad? Que casi todos ellos pudiesen cantar en el mundo. Mas, sin embargo, el hecho de que decidan dedicar solo sus talentos al Señor es algo llamativo, ¿verdad? Ahora, te dejo ya mi mudanza, Santín. Cuando yo he tenido oportunidad de ver las entrevistas, de hecho hace poco entrevistaron a Jacobo Ramos, Cada. No sé si ustedes saben quién es Cada. Cada tiene un programa de entrevistas en CNN y invita a Jacobo Ramos a una entrevista y Jacobo le está diciendo que cada uno de los cánticos que él produce son porque él se sienta con el Señor, ¿entiendes? Y son productos de una experiencia, de una inspiración en un momento dado, o sea que son cánticos que él ha vivido dentro de su vida. Y como Jacobo escuchó a Jesús Adrián, escuchó a Marco Huito, o sea, que tenemos que entender, Samuel Hernández, o sea, tenemos que entender que cuando uno le canta al Señor, y puede surgir lo que tú dices, o sea, puedo traer algunas letras y traerlas para algo comercial, pero la mayoría de ellos en realidad es producido por una experiencia propia con el Señor, ¿entiendes? Y eso es importante. Cuando yo escribo, me gusta escribir. Eso me gusta, pero ¿qué pasa? Cuando por inspiración de Dios, Dios te da la música. La música, todo, Y te da la letra. todo. Entonces yo compuse ahora estando en Navidad, se lo tiro. Tira. Los días de Navidad son días de simpatía y yo con alegría los vengo a felicitar. También a ustedes recordar que Jesús es el Mesías, Él es el Salvador y dueño del alma mía. Mira, pero a lo que le quiero llevar no es que me escuchen eso, sino a que entiendan. Eso voy a dar bonorio para que lo monten, pero a lo que lo quiero llevar es al mensaje que encierra, porque lo que estaba diciendo él era, que estaba diciendo de que ahora con 2 cositas que sacan, que se inventan, hay que dar conciertos y comercializar la cosa. Lo que estaba oyendo que habían lo de que lo hiera el calcañar, que es Jesucristo, y pues lo estaba usando una cantante cristiana como si fuera para ella, para la vida de ella, de una manera, y que no se sabe que la canción si le está cantando a Dios o le está cantando al marido. O sea, que oí una crítica en un portal de Facebook de la apostasía y decía, mira, o sea, esta canción está completamente fuera de los medios.
Hay que escuchar la parte de... No necesariamente. Tengo esa técnica hace ratito que está cuando David y Abraham, Abraham le canta a la esposa, ¿entiendes? Pero ahí incluía a Dios, ¿entiendes? Hay que ver si se utilizan versos bíblicos, pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo yo lo voy a usar para cambiar el enfoque de lo que... Pero mira, en los tiempos de antes la música era tan distinta. Melody Castro y Débora Velázquez, que eran las titanes de aquel tiempo, pues ellos no pensaban tanto en grabar. Después del tiempo porque vinieron a grabar, que se metió Gregory por el medio y hizo una compañía ahí, pero antes era para las iglesias, la música que era para la iglesia. Los vividores. Tengo a Santini que diga yo lo que veo es lo siguiente. La gran mayoría de los salmos se le atribuyen a David. Pero cada vez que David cantaba un salmo, o era porque tenía una tribulación, o era porque tenía un agradecimiento. O sea que siempre había un propósito hacia Dios. Exactamente. Quizás en estos momentos, esos propósitos, yo no puedo juzgar, ¿verdad? Pero los cantantes pero yo sí sé que David siempre tenía un propósito cuando cantaba un salmo. Sí, o sea, y la mayoría de estos cánticos era anunciar a la congregación lo que Dios había hecho con esa persona. O sea, era un testimonio. Agradecimiento. Era un testimonio. Yo tengo que publicar, ¿verdad? Yo tengo que publicar. Fíjate que David no se quedaba con nada de Dios. Aún las experiencias negativas supuestamente que tenía con Dios, él las publicaba. Porque si tú lees el Salmo 51, es un salmo de arrepentimiento, ¿verdad? Totalmente. Él está narrando lo que le sucedió a él, ¿verdad? Y él le decía, Señor, abre mis labios, ¿para qué? Para que yo pueda publicar tu alabanza, ¿verdad? Entonces anunciaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, él tenía propósito con las experiencias que él tenía con el Señor. Aún sus caídas, él las aprovechaba y las convertía en cánticos. ¿Para qué? Para que la gente se enterara de la misericordia que Dios había tenido con él. Y de lo que él había cometido en términos de su humanidad, y lo aceptaba. Claro, se arrepentía. Mira, el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, me oyó mi clamor, me hizo sacar del lodo de la desesperación, del pozo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso cántico nuevo. Gracias a mi boca. Un momento yo estaba, oigan bien, un momento yo estaba en crisis, y yo dependía solamente de Dios, porque yo vivo de mi familia, yo vivo por la zona metropolitana, mi familia es directa. Y yo me puse a orar y en vez de ponerme a orar salí cantando. Y lo que yo canté fue esto, y lo escribí mientras después que me levanté un vuelo y Señor, dame revelación. Y le puse, te amo Señor, te amo Jesús, eres mi amparo, eres mi luz, luz que me ilumina de noche y de día, por siempre te sigo, mi buen Jesús. Él dice, en uno solo nos dice que durante el día estaría su misericordia contigo, pero de noche que su cántico estará contigo. De día estaría su misericordia, pero de noche su cántico. O sea, en la noche más oscura, en el momento de crisis más violento, ahí aparece un cántico. Y ese es Dios. Ese es Dios. Y este hombre era sacerdote. Era sacerdote. ¿De la qué? Del linaje de Aarón. Y su esposa también. O sea que ellos tenían ¿qué? Tenían el linaje, tenían los galones. Tenían los galones. Pero pasaba algo. ¿Qué pasaba? Ella era estéril. Oiga, y ser estéril en el sacerdocio. Usted sabe que había gente que por mucho menos lo sacaban del sacerdocio. El sacerdote no podía tener ningún defecto físico porque quedaba fuera del sacerdocio. La esterilidad era una afrenta. Y una esterilidad dentro de la familia de un sacerdote era que era una afrenta. No solamente en el sacerdote, en la familia de cualquiera de ellos. Cualquier mujer que fuese estéril era que, y ya era que
una maldición de Dios sobre esa persona. Ese era un sacerdote casado. Si está hablando de un sacerdote casado. Se presumía eso, que era una maldición de Dios o un castigo de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es tan tremenda, porque la mayoría de las cosas suceden con mujeres estériles en la vida. Con Sara, ¿verdad? Con Rebeca. Es que volvemos a lo mismo. Eso es para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso te estoy diciendo, y en su misericordia, porque es que Lucas trae esto. Porque Lucas tiene propósitos del Señor, ¿entiendes? Y acuérdense que el fariseísmo de aquella época tiraba mucho hacia la perfección, hacia el linaje, a las cosas que eran, no, si tú tenías que ser así para poder cualificar para Dios. Pero Lucas es diferente. Mateo también, Mateo incluye mujeres ahí media en su linaje, ¿no? En su genealogía. O sea, todo es una protesta en contra de lo que se había establecido religiosamente hablando, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, Lucas trata a este hombre y se trata, que yo veo algo interesante en Zacarías, porque no todo comenzó con María, comenzó con Zacarías. La experiencia de Zacarías fue la primera, antes de María. Sí. ¿Y por qué esa experiencia de Zacarías es importante? Precursor estaba en ¿Por qué es importante esa historia de Zacarías? ¿No? Porque en Zacarías, ¿qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que se rompe en Zacarías? El silencio. ¿El silencio qué? El silencio profético que había ocurrido durante casi 400 años. Que no parecía profeta. Casi 400 años de un silencio profético en la nación. Y es en Zacarías que se rompe ese silencio profético. Y Dios escoge a un sacerdote que tiene a su esposa estéril para comenzar a ¿qué? Dice, ahora se comienza el cumplimiento de las profecías que yo le había dado a sus antepasados. O sea que este incidente es sumamente importante porque es lo que rompe ese silencio profético de 400 años. Y Dios en su misericordia coge un sacerdote y a una mujer estéril para romper con todo eso. Y fíjense qué interesante, vamos a seguir leyendo. No, permiso, ese Zacarías buscará del Viejo Testamento, el mismo Zacarías del Nuevo. No, Zacarías del Viejo Testamento es un profeta, Zacarías, este es otro. Este es otro. ¿Okay? Este es otro. Vamos a verle, Jesús, sigue leyendo del 10 en adelante. En el otro idioma, Cuando llegó la hora de quemarle el incienso, cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida ahora estaba orando. 11. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no temas, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrá por nombre Juan. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. En el 16. Sí. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo prepara un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Oiga, ¿qué clase de experiencia tuvo este hombre? Lo menos que se imaginaba Zacarías. Lo que le tiraron fue fuerte. Es esta experiencia. Su hijo iba a ser el precursor. Él va a ministrar en el lugar santo, no es en el lugar santísimo, ¿sabes? Es en el lugar santo, porque él no es el sumo sacerdote, él es sacerdote. Y dentro de las responsabilidades del sacerdote era que quemar el incienso diariamente, mantener las lámparas el candelabro pues con aceite, de vez en cuando cambiar los panes que estaban allí, ¿verdad? O sea, esas eran las labores del sacerdocio, ¿no?
Y aparentemente dice aquí que él había orado mucho tiempo Por esa situación. por la situación de su mujer. Y probablemente esa oración pudo haber sido mucho antes. A lo mejor Zacarías se había olvidado de la oración. Dios estaba preparando el camino. Por lo que representaba los estériles. Pero Dios tiene un tiempo. Nosotros le podemos ver, mire, a veces nosotros lo oramos a Dios. Es el tiempo de... A veces nosotros lo oramos a Dios y le deseamos una petición, Señor, yo necesito. Y usted sabe que, mire, y a usted se le olvida la oración. Usted sigue para adelante, y usted sigue para adelante y se le olvidó lo que le pidió a Dios. No es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios. Oiga, y del momento braquiti, usted, cuando menos usted se lo espera, usted se da cuenta y dice, pero ven acá, ¿cómo es esto? Lo En fuerte. el tiempo del Señor. Oye, Víctor, me llama la atención que le dice y se llamará su nombre Juan. Hoy día nace un niño y lo primero que hay que hacer es, mira, mi esposa se me adelantó, yo estaba trabajando y cuando fue a inscribir al hijo mío mayor le puso el nombre, ella quiso ponerle y no le puso mi nombre. Pero hoy día todo padre igualmente le quiere poner el primer hijo y no quiere su padre. Y yo no, se llamará su nombre. Juan, le dejaste el nombre, oye. O sea, la experiencia que tiene este hombre es una experiencia No única. solamente le dijo el sublime. nombre, y le dijo lo que va a pasar. Y Esto tiene- pero no creyó. Esto tiene cierto Eso se quedó mudo. Tiene cierto paralelo con el anuncio de Jesús, ¿verdad? Sí, o sea, acuérdate que con esto él rompe el silencio profético. Llegó el momento de Dios para el mundo entero. Nación completa. O sea, llegó la culminación del plan de Dios. Históricamente estaba... Tenemos que verlo de esta Había un forma. Había paz había un en el- propósito muy importante en el camino de... No, que no, ahora o sea, es Jesús, ¿no? dentro de los planes de Dios, Dios había ideado que iba a haber que un precursor, uno que iba a allanar el camino, preparar el camino para el Señor, ¿verdad? Y este hombre iba a ser ¿quién? Iba a ser Juan, ¿sabes? Porque teniendo nada. Ajá. El ambiente estaba, el tiempo de Dios es preciso porque históricamente Roma estaba en el imperio y había paz. El imperio romano estaba en paz. Y entonces viene Jesucristo, ese incidente que es lo que indica el nacimiento de Jesucristo es paz. Sí, es correcto. O sea, dentro de los planes de Dios, el plan de Dios es preciso y es perfecto. Y dentro de su perfección, Eso. Él utiliza las circunstancias históricas del momento para poderse cumplir de una forma que no tiene otro igual. Como dice el hermano, el imperio romano básicamente estaba extendido completamente y había uno que se llama la Pax Romana. Pax Romana. Roma le permitía a sus naciones conquistadas autonomía religiosa. Por eso estaba Israel, ¿verdad? También había una lengua común. Una lengua común. No solamente había una lengua común, sino que también había había un sistema de carreteras ya desarrollado. O sea, todas estas cosas se confligen, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacerle una apertura al evangelio. O sea, Dios escoge el mejor momento para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y nosotros tenemos que entender que Dios es el que toma las decisiones. El plan de Dios es perfecto y el plan de Dios se va a cumplir. Y a lo mejor nosotros le hagamos una petición a Dios y a veces no entendemos en dónde yo estoy encajado en ese plan, pero usted está metido en eso. Y Zacarías probablemente pensó, para mí, seré un sacerdote más y mi esposa es estéril, y lo más seguro tienen que haberle mirado, usted es un sacerdote de segunda. Usted es un sacerdote de segunda. Porque mire, siempre te van a señalar cuando hay un defecto. Tú eres cristiano de segunda. Pues si tú fueras cristiano de primera, tú siempre estarías chévere de salud. Estarías hablando lengua, todo te saldría bien, serías prosperado, porque ese es el prototipo que nos meten de cristianos, ¿verdad? Pero cuando pasan cosas en nuestro hogar o pasan cosas en el ambiente, tú eres de los agregados, porque creemos que en la familia de Dios todo tiene que pasar bien. Casta.
Y ese es el prototipo que nos han sembrado de cristianos. Cuando todo te sale bien, son hombres bendecidos, son un siervo de Dios, todo le sale bien. Y a los siervos de Dios les salen las cosas malas de vez en cuando, ¿sabes? No puedo decir algo. Ah, Hay algo que me sorprende porque usted me dijo ahorita que Rebeca era estéril. sí, Rebeca. Sí, Rebeca. y lo tuve que leer porque yo Lo no tuvo lo quería. y Lo tuve que leer ahora. Isaac tuvo que orar a Dios. O sea, ¿quién era estéril? Sara, ¿verdad? Sara, Sara, Rebeca y Raquel también. ella tres Y cosas. Raquel también. Y Raquel tuvo hijos después de. Y aquí viene Elizabeth también. Elizabeth también. Ana, Y estaba Ana, la mamá. Y Ana, Y Samuel. nosotros estábamos los otros días, Manuel, los milagros del Señor. Y yo tengo que ser a llorar en casa los otros días. Pero eso ocurre. Tuve que llorar los otros días en casa. Porque le pido a una petición. Y luego, pues, tengo que pensar en eso mismo. Porque es el tiempo. ¿Cómo tenemos que dejar las cosas del Señor? Presentamos nuestras peticiones y dar por nada estéis afanosos, sino presentad vuestras peticiones delante de Dios con oración, con súplica, pero con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esa es la receta de Dios. Vamos a llevarle a Dios nuestras inquietudes, deja que Él se encargue de ellas. Hay el texto que dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Pero serán añadidas en la justicia y el tiempo de Dios. Y Zacarías era un hombre justo delante de Dios. Y yo estoy seguro que tiene que haber sufrido afrenta por la situación de su mujer. Aquí lo dice, Tiene que haber sufrido afrenta. Tiene un paralelo con Sara, no se que escapaba también era de ella. viejita. No se escapaba porque la había esa Exacto. afrenta siempre. En el versículo 24 lo dice. Dice, después de aquellos días consiguió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que me dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Era señalada delante de los hombres. Sí, Señor. Señalada. Ahora, antes de eso, nos quedamos en el 19. Vamos al 19. ¿Quién lo tiene por ahí? Hay que leer el 19. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a la No, tierra. léete el 18 primo, que no lo leímos, el 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo, soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte esas buenas. Oye, pero es bien interesante. Esto es tremendo. Es que la palabra de Dios es tremenda. Dios le dice a Zacarías, he escuchado tu oración. Y cuando Dios contesta, ¿cuál es la respuesta de Gabriel? Pero ven acá, pues si yo, ¿en qué conoceré yo esto? Si yo soy viejo y mi mujer le da avanzada. Pero chicos, tú no le habías pedido a Dios que Dios hiciera un milagro con tu mujer. Y ahora cuando llega el momento, Le dice, uno atrasado porque ya yo no puedo. Incrédulo. ¿cómo le hubiera dicho? Le dice, no, se te pasó el tiempo. Se te pasó la guagua, Dios. Si te decía ayer, Es Ya yo no puedo. Ya yo no puedo, ni ella tampoco. Es que cualquiera se va a la guagua. Imagínate tanto tiempo que estoy pidiendo y ahora parece. ¿Será verdad? me refiero, Y por eso lo castigaron. Bueno, aparentemente, y es bien interesante, fíjense, porque Vamos a hacer la ADN. es bien interesante porque cuando usted lee la palabra, la duda de Zacarías, y usted compara la duda de Zacarías con la duda de María, y son muy diferentes ambas. Aunque usted lo lee y le parece igual. Al final yo estoy hablando con ellos que humanamente es de pensar de que será imposible humanamente. Bueno, esto es imposible. Humanamente. Exacto. Pero para Dios no es imposible, ¿entiendes? Yo te lo pongo peor, a José no lo castigaron y José estaba atribulado. Exacto, pero fíjense que interesante que a Zacarías sí. La respuesta de Zacarías ante el anuncio del ángel fue como, Dios captó que había algo de incredulidad en Zacarías. ¿Y qué hace?
y lo pone, ¿verdad? Lo pone y fíjate cómo le dice. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Sigo? Sí. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplió los días de su misterio, se fue a su casa. Ok. Ministerio. Mire, también tenemos que entender también que Dios tiene unos planes tremendos. Dios tenía que hacer algo extraordinario. Mire, cuando Dios derrama su Espíritu Santo sobre toda la iglesia, ¿qué sucede? Hay señales, ¿verdad? Y las señales que hubo, que hubo un viento recio, lenguas repartidas sobre cada uno, y hablaba en otras lenguas, lenguas desconocidas, señales que son visibles. Tampoco podemos juzgar a Zacarías. Aunque aquí dice, por cuanto no creíste, Dios tenía que hacer algo extraordinario para que la gente supiera que se estaba rompiendo los 400 años de silencio profético. A lo mejor la incredulidad de Zacarías fue la misma que la de María, pero como Dios tenía que hacer algo que fuese impactante, de que algo estaba ocurriendo, pues le sucede esto, se queda mudo Zacarías. Se queda mudo Zacarías. Pero contrario a María no dudó. Pero lo que te quiero decir es que no podemos juzgar tampoco a Zacarías, ¿entiendes? Pero José sí. Dios tenía que hacer algo impactante porque tenía que saber, la gente tenía que enterarse de que está ocurriendo algo que diferente, de que está comenzando algo que es extraordinario. Y estaba ocurriendo algo extraordinario. ¿Ok? Estaba comenzando que el cumplimiento de que de todas las profecías que se habían profetizado acerca del Mesías. Se rompió el silencio. Se rompió el silencio. En el caso de él, ya usa el verbo creer. Pero luego desde el punto de vista, siendo que primero dice que era irreprensible. Irreprensible. Porque dice que no podía tratar no le podía coger en ninguna cancha. Quiere decir que posiblemente, yo pienso ahora, que el creer ahí se refiere a que estaba bien confundido. No entendía en ese momento lo que estaba pasando. Y Dios tenía un propósito también, o sea, que tenemos que tener cuidado mucho cuando tratamos de juzgar a Zacarías, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque tenía que pasar algo impactante, ¿no? En la cuestión es que el hombre se tarda dentro del lugar santo, estaba sorprendido, y la gente de afuera se da cuenta de que algo está pasando allá adentro, que no es normal que se tarde tanto, ¿ok? Por lo tanto, ahí es que comienza entonces todo, ¿verdad? Toda la preparación, ¿verdad? Y obviamente pues cuando aquí entre el 26 hasta el 38 Lucas habla precisamente sobre la experiencia de María, que la vamos a estudiar en otra ocasión, cuando el ángel se le presenta a María, pero cuando María visita a Elizabeth, y eso lo vamos a leer, cuando María visita a Elizabeth sucede algo, ¿verdad? Versículo 39. ¿Ok? Vamos a ¿quién sigue leyendo? 26. 39. Ajá, 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Por qué tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre? Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ok, fíjate qué interesante. A Lucas le gusta hablar mucho de las mujeres en su evangelio. Y habla de Elizabeth. Elizabeth no sabía que María estaba encinta. Yo no sé, pero la cuestión es que cuando Elizabeth está encinta, Elizabeth está encinta. Por eso, porque no sabía que María estaba encinta. No.
cuando Elizabeth la visita, vivían en provincias distintas. por medio del Espíritu Santo, se da cuenta de que el vientre que lleva María es ¿quién? Es Jesús, el siervo de Dios. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo, porque ¿qué fue lo que le dijo el ángel a Zacarías? Que el hijo que tuviera que nacer iba a ser lleno del Espíritu Santo desde que desde el vientre. O sea, no solamente el hijo que estaba en el vientre, sino a la que estaba teniendo al niño dentro del vientre. O sea, Dios trata con Elizabeth y trata también con ¿quién? Con Zacarías. Lo vamos a ver más adelante. Pero ahora tengo una duda, sí, estoy como el lunes o el martes que todo era cruzado. Lucas es antes de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo es? No, los evangelios son Por eso, posteriores. son después. Entonces, estoy enredado como enredado de todo que me doy yo brutal. Zacarías, la esposa, da a luz a Juan el Bautista. O sea, que Lucas está hablando de algo pasado. Claro que le cuentan a él y él investiga y llega a toda esta historia. Tengo una confusión porque, bueno, eso es de los misterios. El Espíritu Santo entonces ya estaba en la tierra porque entró en ese eso fue antes del día de Pentecostés. Siempre, seguro que sí. El Antiguo Testamento. La creación. El Espíritu Santo se manifestó por eso entonces para mí que el Espíritu Santo no vino hasta después de Pentecostés. Ya existía. Fue el que corrió por la tierra primero que Génesis. Pero yo estoy confundido. O sea, tengo una melcocha. Mira, los cánticos de los salmistas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que entender eso. ¿Sabes? ¿Qué decía David en el Salmo 51? No quites de mí que tu Santo Espíritu. ¿Qué pasa? Vamos a decirle al hermano que la manifestación del Espíritu Santo es Pentecostés, de forma especial, porque Él era el Consolador. Es una manifestación. Pero la existencia del Espíritu Santo ha sido de la eternidad. Pero si es el Espíritu que habla también la palabra. Es trino. Como dice acá, la manifestación. Sí, pero que sinceramente con toda la realidad, no sé si la iglesia o qué bueno le salió, pero en el regalado estaba. O sea, pues yo sé que existió siempre, eso estamos claros. Pero de momento como que acuérdate que me da un confuso brutal. Cuando Dios le habla a Moisés que construye un tabernáculo, surge entonces que Dios va a escoger que ciertos hombres dentro de la congregación, que escoge a, creo que fueron 90 ancianos, ¿y qué hace? Y derrama de su espíritu sobre esos 90 ancianos. 70 ancianos, ¿verdad? 70 ancianos. Cuando Josué le dice a Moisés, maestro, Moisés, hay dos que no están en ese grupo, que están profetizando allá en el Tungo. ¿Cuál es la contestación de Moisés a Josué? Ojalá todo el pueblo fuese profeta. Ese es el deseo. Ese es el deseo de Dios. Pero en esa dispensación, sobre los que Dios quería que se derramara el Espíritu Santo, sobre aquel que realmente quería buscarle a Dios de una forma sincera, mira, tenía una relación con Dios y el Espíritu Santo estaba con él. Pero ¿qué sucede en Pentecostés? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace apertura ¿para qué? Para que se cumpla que la profecía de Ezequiel, la profecía de Jeremías, de que él cambiaría el corazón de piedra y lo pondría ¿qué? Un corazón de carne, que escribiría en nuestro corazón ¿qué? La ley, su palabra, su mandamiento. ¿Y cómo es que se va a ocurrir eso? Pues por el Espíritu Santo que va a descender sobre cada uno de nosotros cuando realmente le hablamos el corazón a Jesucristo. O sea, eso es lo que hace el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que de ahí en adelante esa palabra que va a llegar a mi corazón, ese Espíritu Santo te va a renovar, va a crear un espíritu nuevo en ti, una criatura nueva. O sea, esa es la dispensación de la gracia, ¿me entiendes? Pero cuando esto ocurre aquí, que yo sea tan viejito, porque yo puedo haberme ido, operaron contigo.
Pero mira, pero es que esto es lo que ocurre, o sea, lo que estamos viendo es la misericordia de Dios, los vestigios de Dios, lo que Dios puede hacer, ¿entiendes? Y Dios tiene que hacer cosas extraordinarias para que la gente se dé cuenta de que está ocurriendo algo diferente. Por eso es que es lo que incluye esta experiencia. Este incidente es bien importante porque es el rompimiento de lo que Dios va a hacer. Ajá. Bueno, aclarando un poco más lo que estaba tratando de decir, tienes razón, crea confusión. El Espíritu Santo siempre ha estado. Sí, eso lo sé. La manifestación del Espíritu Santo es diferente. La manifestación del Espíritu Santo el día de Pentecostés no era hablar, no solamente era hablar lengua, era hablar diferentes idiomas, y por eso marcó la historia, porque los que estaban allí reunidos, los apóstoles, tenían muchos discípulos alrededor de Jesús. Adicional de los apóstoles había mucha gente que los seguía, y cuando ellos empezaron a hablar no fue disparate, eran idiomas de las diferentes personas y naciones que estaban allí reunidos, y por eso entonces quedaron tan impresionados que decían, caramba, cada uno estaba hablando en el idioma de esta persona, de esta nación, y dijeron, aquí hay algo diferente. Y por eso entonces la iglesia comenzó el boom grande, desde ese momento del día de Pentecostés, no porque estaban diciendo disparate, no por algunos, porque no todos los fariseos eran malos, ni muchos saduceos eran malos, estaban allí, y muchos se convirtieron porque hablaban sus idiomas, su lengua, los marcó la historia, y la iglesia empezó a crecer. Siempre ha estado, como se lo sabía, pero en ese fue el momento en que, digamos así, que se abrió a todos, y dice, las manifestaciones se abrieron a todos. Seguro, porque antes era más con los sacerdotes, con en cierta forma se instituyó la iglesia, porque ya Jesús venía preparándolo para el día que arrancara el FA. Lo único que te voy a enviar es el Consolador, el que te va a dirigir, y para que te redarguya cuando te estés desviando y vuelva a la senda antigua. Fíjate que el mensaje de Dios siempre, el propósito de Israel era que fuese luz entre las naciones de Israel. Al Israel no llevar a cabo su propósito, ¿qué sucede? Pues ocurre entonces en la iglesia, ¿entiendes? O sea, ahora es algo universal, o sea, es sobre toda nación, por eso es que se habla en diferentes lenguas, en diferentes naciones, para que en ese momento las naciones se enteren de que todo el mundo está incluido en esa promesa. Que no solamente los judíos, no se excluye a nadie, no se excluye a nadie, ahora es universal, sobre todo aquel que quiera recibir esa bendición del Señor. Y ahí que está la gran diferencia. Cuando los católicos, está hablando católicos, dicen que son la iglesia primera y principal, tenemos diferencia con ellos. ¿Por qué? Porque el católico significa la iglesia universal. Lo que va a hacer la diferencia es el apostólico. Okay, el apellido o el segundo apellido que connota entonces, porque Moisés habló de eso, y Moisés estuvo explicando la iglesia primitiva. Católico significa universal. Entonces ahí dice, y cuando yo vi esos estudios, cuando él empieza, o sea, no había lo que pasa es que hay un aspecto histórico en la vida de los apóstoles y de esa, y no quiero abundar más porque aquí está el profesor. Es cuestión de que Roma controló a los cristianos bajo el gobierno de Constantino. Porque y Constantino entonces fue que hizo la apertura, pero tenía una serie de personas que definitivamente trataban de controlar. Por eso es que entonces, hablando históricamente, yo no estoy diciendo ni que es correcto ni que es incorrecto, yo simplemente estoy diciendo que no están lejos de la realidad cuando nuestros hermanos católicos dicen que son católicos, apostólicos y romanos. ¿Por qué? Porque siguen con la mentalidad de que Roma sigue controlando, y por eso es que la sede del Papa es en Roma. Pero la sede del que está en la Iglesia Universal no es exactamente en allá arriba. Dice que traspasó el velo, y está en el lugar santísimo. De hecho, yo tengo ahorita terminamos una clase, voy a hacer un comentario interesante. Pero vamos a seguir la clase. Bueno, la cuestión es que esa experiencia, esa visita de María a la casa de Elizabeth, hace que María cante al Señor, que es lo que se llama el Magnificat, que es lo que está desde el versículo 46 al 55, que es lo que se supone
que hubiésemos discutido el viernes pasado, pero no lo vamos a discutir. Pero lo que quiero es que ustedes vean cómo es que surgen los cánticos, ¿verdad? Esa experiencia de María, acuérdense que María, a María no le estaba haciendo muy fácil la cosa, ¿sabes? Porque si usted se pone a pensar todo lo que le pasa a María y a José, que todo este proceso, cualquiera hubiera dicho, pero esto no es de Dios. Todo lo que le podía pasar. Porque esto no es de Dios, ¿verdad que sí? No, y le pasó, la realidad que fue señalado. Le pasó. Pero fíjate que esta confirmación, que cuando llega a la casa de Elizabeth se encuentra con ese impacto de que Elizabeth le profetiza, le dice lo que está en tu vientre. Oye, se lo dice de una forma tan directa que esa mujer está en crisis. Esa mujer está en crisis, está encinta del Espíritu Santo. Su novio, su prometido está, tú sabes, tiene que ir allá a Belén. Allá tienen que caminar qué sé yo cuántos kilómetros para llegarse a Belén. Allá lo encuentran posadas, oiga. Muchas cosas suceden con ella, ¿no? Y hay muchas cosas que están pasando por su mente. Pero esta experiencia con Elizabeth hace que ella se reafirme en lo que Dios le había dicho. Y eso hace que surja un cántico al Señor en alabanza y en adoración. Sí, porque... Fíjense cómo son las cosas. ¿Cómo es que surgen los cánticos? Los cánticos también surgen de las crisis, ¿sabes? Y las crisis no son otra cosa que oportunidad para que surja un cántico de agradecimiento y de alabanza y de adoración en nuestra vida. Hay que verlo de esa forma, ¿oye? Por lo tanto, Elizabeth, cuando le profetiza a María, María entonces inmediatamente surge un cántico en María, pero entonces llega el momento en que nace Juan el Bautista, ¿verdad? Y vamos a leer esa parte, vamos a Lorengo, fíjate del 57 en adelante. Vamos a ver, vamos a ajustar nuestra web. Pues bueno, vamos. Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Wow. ¿Quién le dijo a Elizabeth que el nombre de él era Juan? No, de que haber sido Zacarías mismo. El ángel. Zacarías mismo. Zacarías mismo. O sea, que se lo dijo a Zacarías. Zacarías se tuvo que transmitido. Bueno, pues le escribía en la tablet escribió. En la tablet que tenía, porque ¿verdad? En la tablet. no se lo dijo otra vez, a la última se lo dijo. Sí. Pues, en la Por tablet texto, tenía. por texto. ¿Cómo la averiguó Elizabeth? La tablita. Fíjense que ese silencio o ese cerrar de boca que tuvo Zacarías tenía varios propósitos. Si hubiese quedado, si se hubiese... Vamos a enumerarlo. ¿Qué propósitos pudo haber tenido en cerrarle la boca a Zacarías? Darle mantener al pueblo sin saber. Una señal sin saber. Señal de que algo, fíjate que aquí la noticia Algo grande ocurrido aquí. se regó por toda ¿Qué va a Judea. pasar? Esperen, porque yo no puedo hablar. Mira, esto se regó como pólvora por toda Judea. Acuérdense que el pueblo está en expectativa, ¿sabes? El pueblo está en expectativa, querían un Mesías. ¿Por qué? Porque estaban bajo el yugo romano y había unas profecías. El retorno del reino de David.
No pierdan eso de perspectiva. ¿Ok? El pueblo estaba en la expectativa. Surge todo esto, ¿verdad? Y dice que al momento en que fue abierta su boca, se llenó de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. O sea que eso llegó a qué? Eso llegó a todas las montañas de Judea. Es que está preparado a hacer. Los salones de Judea. Un olfato, porque está borrachado hace como 3 o 4 minutos. Sin mentira. Sin mentira. Yo dije, oye, cuando esto lo saca, porque era. Oye, la canasta está grande. Que No tenga la profecía. Ya, está aumentando el tamaño de la canasta, así que eso es un mensaje. Eso es un mensaje, un mensaje psicológico. Como quien dice, aquí llegando. Muévanse, levanten las piernas para que hacer el ejercicio. La canasta no viene para acá. Sí, que va para allá. Toma, mira. Lleva eso. Daddy. ¿Está bien? Oye, tú no hablas con. ¿Dan descanso? Yo pienso también que la cosa de Zacarías antes de... Espontáneamente. ¿No hay crees? Como sacude. Pues. ¿Lo quieres de aquí? No es 60, 70, 80, Y nomás tú sabes que se escapó. Y tú nada más que uno. Que se regó por todo el mundo. Después viene el que habla, pues. Oye, Sara nunca se quedó muda, ¿verdad? Por la incredulidad. Ella se rió y todo. Dios tuvo misericordia con Ella Sara. tiene su esposa, ella tiene su esposa. El disco mudo fue Zacarías por decir, caramba, esto yo le esperaba hacer. Vino 30 años después. No, Sara se rió y Dios le dice, mira, te estás burlando, ¿no? Incómodo por la mujer. Estaba yo Y me está orando por un hijo. y ahora la fecha Que no se moría. no es perfecto. Moría, podía casarse por el hermano de él. Como podemos hacer nosotros. Y fíjate que en la segunda Dios intervino Nuestra manera de ser. a punto de caramelo. Y ya estaba ready el hombre a atacar. Sí, Ok, hay una pregunta en el tintero. Hay una pregunta en el tintero. ¿Qué propósito? Hay una pregunta en el tintero. ¿Qué propósito pudiese tener Dios para cerrarle la boca a Zacarías? La mujer es mujer. Manifestar su gloria. O sea, en otras palabras, el impacto, ¿verdad? En todas esas regiones de Judea, eso se regó como pólvora, ¿verdad? De que algo estaba ocurriendo, algo se estaba cocinando. Uno, ¿qué otro propósito pudo haber tenido Dios para cerrarle la boca a Zacarías? ¿Qué propósito pudo haber tenido Dios para cerrarle la boca a Zacarías durante 9 meses? Crear expectación, ¿verdad? Que no chequeara el nombre. Crear expectación. Que también estaba solo. Que todo el mundo estuviera Pero tú dijiste algo. lo básico es para que él siempre, como era incomprensible acá, siempre recordara que había que creer en Dios. Ok, eso es importante, eso es bien importante. En medio de la adversidad, creerle a Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque era importante que él aprendiera obediencia a Dios. ¿Por qué era importante que él aprendiera obediencia a Dios? Fíjate que él era irreprensible. Pero Dios lo llevó a un escalón un poquito más allá. Pero Dios lo que llevó un poquito más allá. Para que aprendiera obediencia. ¿Con qué propósito? Porque le supone que le diera ejemplo. Ejemplo a los demás. Especialmente a quién.
A su mismo A su hijo. A su no, a Juan el Bautista, a su hijo. A su hijo. A su hijo. Por ejemplo, a su hijo. A su hijo. Lo fue preparando. Sí, porque Oiga, ya el ángel ha anunciado la trayectoria de ese muchacho, había que llevarlo por ahí. exactamente, o sea, Era un ¿y de coma. qué forma él lo iba a hacer? Oye, yo aprendí del Señor directamente, me cerró la boca Por su durante ejemplo. 9 meses y lo que él me dijo es verdad y lo voy a creer y voy a levantarlo creyendo de que se entere de para qué fue que él nació. Víctor, Y él lo va a levantar en ese temor. la que aprendió la lección completamente fue Elizabeth. Y no solamente, o sea, no puedo limitar a Zacarías, tengo que también meter a Elizabeth en el asunto. O sea, tanto Elizabeth como Zacarías, eso O sea, fue que un fue la matrimonio que Dios preparación lo de los llevó. Le dice, yo te voy a llevar una experiencia y tú me vas a levantar ese niño en el temor de Dios. Oiga, y vemos a Juan el Bautista metido en el desierto viviendo como, ¿sabes? Con la preparación Los que dio dos ahí. tuvieron que parte en el crecimiento de ese muchacho. Dice que él creía en gracia. Cuando usted termina de leer el cántico de Zacarías, ¿qué dice el versículo 80? Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. O sea, Sí. crecía en gracia y Sí, se Víctor. fortalecía en el espíritu. Eso, Sí. ¿usted se cree que eso fue por cuenta sola? Tenía la guianza de Preparación. Pero tenía también unos padres que habían tenido una experiencia con el Señor, ¿entiendes? Y como es una secuencia, y es una carta, un memo y un recordatorio, cuando nace Jesús, porque el 52 del 2 lo que dice en relación a eso con que lo acabas de leer. Jesús también está creciendo en gracia, en Es sabiduría, correcto. en estatura para con Pero Dios. María tuvo que haber también metido la mano ahí, Ah, o sea, porque ok. María tuvo una experiencia con el Señor. O sea, cuando vemos que el niño crecía Dios en lo gracia, marcó para ese propósito. exacto, o sea, los padres tuvieron que influir en él también, tanto como Ana tuvo que influir en Samuel también, o sea, tenemos que verlo Mira, en hermano, esa y eso se cosa. aplica a nosotros. Exacto. Esos primeros años, porque todos los años son importantes en un niño, pero esas primeras etapas es cuando necesitamos de la inspiración de Dios para, Señor, ¿qué yo hago para que ese niño siga los caminos y esa semilla esté ahí y lo fortalezca? Porque digo una cosa, el viejo mío tuvo una experiencia que yo un día le dije al viejo mío, bueno viejo, yo tengo una pata en el mundo y otra en la iglesia, me voy a espatajar para el mundo. Y yo creía que a mí iba a dar una bofetada, pero como yo tenía confianza con él. Y eso fue en la escuela superior, tercer año. Y él me dijo, bueno hijo, tú has estado en la iglesia conmigo todos los años, naciste en la iglesia, aprendiste de la palabra, yo te he ilustrado, te he enseñado, te he dado el ejemplo de lo que es la vida en el Señor y los beneficios que tiene. Yo solamente voy a orar por ti y procura de que lo que aprendiste lo uses en tu vida. Y me dijo algo que me estremeció, pero yo seguí mi decisión. Me dijo, y que Dios tenga misericordia y que no vayas a cambiar tarde en esa manera que estás empezando a orientar. De que Dios le da sabiduría. Sí, pero él fue sabio en ese consejo, no final, sino en ese momento. Pero todos esos años, 13, 14, 15 años, él estuvo llevándome a la iglesia, Fuiste enseñándome. tu papá, un hombre fiel que amaba a Dios. ¿Qué pasó? Que exactamente, el Espíritu Santo nunca me dejó. Yo estuve 10 años por ahí al garete y vino una experiencia a mi vida que yo dije parte el miércoles de testimonio, no sé si Sí, tuvo yo estaba, buenísimo. lo dije cortito. Parte de mi testimonio es la enfermedad de mi esposa, que Dios la sana, pero a mí yo me convierto al Señor. Digo, me reconcilio con el Señor a través de esa experiencia. Pero yo estuve 10 años al garete, pero las enseñanzas estuvieron ahí. Ahí, y esa no desaparece. Víctor, quiero decir algo. En la célula de los lunes hay una hermana que da un testimonio en la célula del lunes. Y ese testimonio que se llama ella dice. Entonces ella dice que tiene un niño que está en esto de clase especial. Entonces el nene le dice, el día de acción de gracia, le dice a su mamá, mami, no compres pavos para el jueves porque yo voy a ganar el pavo en la cajera. Entonces su mamá, como un niño que es impedible, qué sé yo, me dice, pues tú no. Y compró el pavo. Se llega el día de la cajera y el nene se llevó el pavo. Pero como entonces cuando llega a la casa con el pavo bien alegre, mami, conseguí el pavo, tenemos pavo, ¿no? Ya yo
compré uno, le digo a la mamá, le digo, pues ya eso lo vamos a hacer con el pavo. Se lo vamos a arreglar a la Missy, que me dijo que no tiene pavo. Se lo llevó a la Missy. Lo que le enseñó la mamá desde el principio, su base básica cristiana, lo ejecutó. Y es un niño impedido. A veces tú dices, pues no tiene, pero Dios otra cosa dio lo que tiene. Mire, la enseñanza tanto del Espíritu Santo como la enseñanza de los padres de Zacarías, Elizabeth hacia Juan fue de tal magnitud que Juan se mantuvo fiel y hasta dio su vida. Dio su vida. Ahora, todo esto hace que surja un cántico en este hombre. Y es que vamos a leer ahora. Vamos a leer ese cántico. Vamos a pedir un voluntario que lo lea y lo... Samuel. ¿Está en dónde? ¿Tú estás en dónde? No, te voy a quitar ese celular. Está conectado allá en el otro lado. Vamos a buscar la versión. Está bien, tranquilo. Léelo. ¿Lo puedes leer? Estaba escuchando. Ok, ¿qué tiene? No, pues que léeme 67 en adelante. Ahí está. Capítulo 1, 67. ¿Puedes ver? El cántico de Zacarías. Cántico, tú vas a leer el cántico. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Ok, ya está ahí. ¿Qué es lo primero? Bueno, vuelvo y haga la pregunta. Hemos mencionado dos propósitos por los cuales Dios le cerró la boca a Zacarías. ¿Cuál fue el primero que habíamos mencionado? Para que fuera de impacto la expectativa. Crear expectativa en el pueblo. Y el segundo, ¿cuál fue? Para que levantara, aprendiera obediencia y la transmitiera a su hijo, ¿verdad? Cuando leemos este cántico, esos primeros versos, ¿qué otro propósito podemos incluir también en ese propósito de cerrarle la boca a Zacarías? El hecho histórico de miles de años, de cientos de años. Okay. Tuvo 9 meses sin hablar. ¿Qué pasó? Esto es un cántico y profecía. ¿Y qué pasó en esos 9 meses? ¿Qué pasó? Yo creo que hubo una introspección en esa vida. Introspección, hubo silencio. Y ese silencio hizo que ese hombre empezara a meditar que en todas esas profecías del pasado, profundamente, obviamente junto con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo fue? Una explosión de todo ese pensamiento. Esto se me parece como a Pablo, ¿se acuerda? Que Pablo cuando se convirtió al Señor se lo metió allá en Arabia y estuvo 3 años. Y estuvo haciendo nada más que metiéndose. O sea, estos 9 meses de Zacarías fue un silencio donde él tuvo oportunidad de recapacitar, de traer todo eso para acá y comenzar a meditar en el momento histórico que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Y mire cómo Dios, dice aquí, y Zacarías, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Aquí bien importante, ¿qué era Zacarías? Sacerdote. ¿Y qué es ahora? Profeta. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Mire, desde los días de Elí, no había podido tener un sacerdote y profeta. No lo había podido. ¿Por qué? Porque el sacerdocio sabía que deteriorado de tal forma que Dios tuvo que levantar profetas de otras tribus para denunciar el deterioro religioso del sacerdocio. Para desmentir a los sacerdotes. Y fíjate qué interesante, dijiste ahorita que hace 9 meses que ellos estaban en ese momento difícil, que quizás su ministerio como sacerdote estaba en precario,
y ahora explota a un nivel insospechado. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere transmitir? Voy a restaurar que el servicio religioso, voy a restaurar el sacerdocio. Por eso es que Pedro dice que somos que linaje escogido, sacerdocio que real sacerdocio, nación santa. O sea, voy a unir nuevamente esos ministerios, profecía, sacerdocio. Vamos a dejar estas lecciones que pasadas y de comenzar a comentar lo que comenzamos, dejamos una por el medio, que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Exacto, pero dentro de esa restauración va a haber una restauración espiritual en el aparato religioso. Después de haber un silencio tan abismal, viene un momento poderoso para restablecer. Voy a restaurarlo, voy a poner ese sacerdocio donde debe estar. Y comienza a Zacarías como profeta y lo voy a convertir a Zacarías como sacerdote, pero lo voy a convertir en profeta. Interesante, muy interesante. ¿Sabes? Es que cuando Dios se mete eso es grande. ¿Cómo llega a nosotros ese mensaje? Pues imagínate que puede suceder lo mismo. Somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, o sea, para que seas profeta. Tú y yo cualificados para esto, para ser sacerdotes y para ser profetas. ¿Entiendes? Por lo tanto, cuando Él restaura, y eso lo dice Pedro, pero mire este hombre lo que acaba de decir aquí en estos primeros 10 versículos. Ese hombre habla del Mesías. O sea, el hombre dice que Dios va a traer, que viene el momento del Mesías. Él tiene eso bien claro en su mente. Y dice, pero ¿cómo es posible que este hombre reconozca que este hijo que va a nacer en María es el Mesías? El Espíritu Santo. No había otra forma. No había otra forma. Mira cómo él dice, bendito. Fíjate que lo primero que le sale de la boca cuando Dios le abre la boca es que es una alabanza al Señor. Por eso es que esto se llama el Benedictus. Y al hijo me dice al hijo mío, y tú serás profeta del Altísimo. Fíjate que lo primero que le sale a él es bendice alma mía al Señor. O sea, por eso es que esto se llama el Benedictus, este cántico. ¿Entiendes? Por lo tanto, dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado su pueblo y redimido su pueblo. O sea, se acabó, llegó el momento, Dios visita a su pueblo. ¿Ah? Nos levanta un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. O sea, dice, ahora es que viene ¿qué? Ahora es que viene ¿qué? La restauración del trono de David. Viene el cumplimiento de las promesas de Dios a David, que su reino que levantaría un reino que sería eterno. Fíjate lo que le viene a la mente a este hombre, como el Espíritu Santo lo lleva a estas alturas, ¿verdad? Dice, y como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a quién? Abraham. ¿Y cuál fue el juramento que Dios le hizo a Abraham? En el simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Imagínate hasta dónde llevó el Espíritu Santo a este hombre. Y 9 meses le dio una cátedra. Así que cuando Dios te manda a cejar la boca, ciérrala en el nombre de Jesús. Porque algo te quiere enseñar. A veces que Dios nos manda a cejar la boca para que podamos entender unas cosas de Dios. Sí, porque cuando hablamos no escuchamos a Dios. A lo mejor es mejor cejarse la boca y nos vemos obligados a escuchar a Dios. Esa fue la obligación. Sí. Pues mira todo lo que Dios le dice a este hombre, cómo Dios le va enseñando. Dice, lo lleva hasta Abraham. Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. O sea que el propósito de todo esto, de esa salvación, de esa redención, es para que nosotros le podamos servir a Dios en santidad
y en justicia delante de Él todos los días. Podemos establecer que era el Espíritu Santo hablando a través de él. Que sí, la profeta, se convirtió en profeta. Se convirtió en profeta. Fue como le dijo a Juan. Le profetizó ahí. Como le dijo a Juan. También. Tú, niño, el profeta del Señor se ve. Aleluya. No, pero, no. Aquí no está hablando de Juan. Aquí está hablando de Jesús. Ahora, en los últimos 3 versículos, en los últimos 4 versículos va a hablar de Juan. Primero habla de Jesús. Y ahora va a hablar de Juan. Vamos a leerlo, de 76 y 79. ¿Cuál? Tu niño. Ajá, aquí lo Tu tiene. niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para cambiar nuestros pies por camino de paz. O sea, que los primeros 10 versículos, Zacarías, el Espíritu Santo le pone a Zacarías el ministerio de Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y los últimos 4 versículos van a hablar del ministerio de su Hijo. Por lo tanto, fíjate, no, eso lo leímos ya. El niño crecía en gracia, habla, porque Dios se encargó de que Zacarías y Elizabeth y también el Espíritu Santo lo levantarían en ese que. Ahí le está diciendo, Juan le dijo, y tú, hijo mío, y tu hijo será profeta del Altísimo. Correcto, o sea, ya él sabía lo que iba a ser su hijo, sabía cuál iba a ser la responsabilidad de Juan el Bautista. Ya está diciendo que él va a ser el precursor de Jesús. Fíjate, si Juan Bautista lo tenía claro, dice, yo no soy digno de que ni de desatar la correa de tu calzado. Fíjate si estaba claro Juan que iba a ser de su responsabilidad. Iba a ser yo te voy a preparar el camino. Precursor. Y eran primos. Ese es el tipo de cántico que Dios puede levantar en nosotros. Este tipo de cántico que Dios puede hacer. Que cada uno lo tiene, ¿sabes? Cada uno lo tiene. Ven, vamos a orar. Hermano, el comedor que quiere hacer.